GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 22 de junio del año 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento por su amable atención. Terminado básicamente el movimiento armado y ya con vigencia de una nueva Carta Magna, se establece un sistema electoral que no evitó la lucha ciega por el poder. Al contrario, se repitieron los vicios porfiristas y los líderes revolucionarios creían tener el derecho de ocupar la máxima posición política del país y convertirse en amos de la nación. Presidentes de México a partir de la Constitución de 1917. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de la experiencia excepcional de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Auditorio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Hola, muy buenos días, doctor Luis Alberto Vázquez, Ignacio Alfonso Salcido, Radio Escuchas, aquí analizando un importantísimo episodio de la vida a partir de la Constitución que actualmente nos rige y los presidentes que le sucedieron y todo lo que le sucedió a esos presidentes. Y como música de fondo vamos a estar escuchando la música propia de los años 20 en México. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, la semana pasada platicábamos que ya una vez establecida la Constitución del 17 quedó Carranza como presidente de la República. Pero llega el fatídico año de 1920. Recordemos que en esa época la duración del periodo presidencial era de 4 años, es decir, era cuatrienio. Y había que cambiar al presidente de la República. Carranza, con una visión muy propia de él, propone que ya basta de militares y que es el momento de que lleguen civiles. Curiosa o paradójicamente vamos a ver que sí va a llegar un civil, pero no por el camino que Carranza esperaba. Y entonces, ¿qué pasa con todos los militares? Pero no con todos los militares que estaban esperando un pago por su trabajo en la revolución, sino en particular por el máximo líder militar de todo el país, que era Álvaro Obregón. Pues Álvaro Obregón se molesta, se va a su estado natal, que era Sonora, y logra conjuntar a una serie de personas que lo van a apoyar en su candidatura, particularmente a Plutarco Elías Calles y al entonces gobernador del estado de Sonora, que era Adolfo de la Huerta. Lateral a esto, y utilizándolo como parte del conflicto electoral, Carranza había determinado que el río Sonora era federal. Y entonces ellos deciden que, pues no, constitucionalmente el río Sonora no puede ser federal porque no reúne los requisitos de la federación. Y entonces se levantan en armas con el plan de Agua Prieta en defensa de la soberanía de Sonora. Algo intrascendente en el momento, pero trascendente para los intereses. Así es, doctor Luis Alberto, sí, como un pleito local, vamos a llamarle así, lo quieren poner en escenario nacional cuando había otro tipo de prioridades. Pero vamos a ver el contexto un poquitito, estamos hablando de los 20, pero es importante hablar de lo que es el año anterior. 1919, el asesinato de Zapata, que mancha por mucho también a Carranza, porque a Zapata le estorbaba muchísimo, porque era la última hueste rebelde de las causas populares en el sur, y como la historia tiende a repetirse y que no había regulación de las precampañas, desde 1919, como dijimos en el programa anterior, la única mano que le quedaba a Obregón la levanta y dice, pues yo también la quiero,
Él era secretario de Guerra y Marina, que así estaba estructurado en aquella época. Y resulta, pues bueno, que le dicen, no, la cosa va por otro lado. Entonces, en un acto de dignidad, acá, don Álvaro Obregón dice, no, pues renuncio, me retiro, el asilo político en mi estado, a mi reducto, pero desde ahí empieza a fraguar ya su pre-campaña. Y hay que decir, aunque no había ni redes sociales, ni la internet, otras cosas, pero había una efervescencia política anticipada, y eso le molestó mucho a Carranza, porque él ya tenía su candidato, el ingeniero Bonillas, precisamente, que se hacían el equivalente a muchos memes y bromas, porque sea una persona culta, preparada, pero no tenía ese punch, esa imagen, ese arrastre electoral, que Obregón, pues, lo que comía por mucho, y estaba apoyado por otros dos sonorenses, así, es precisamente Adolfo de la Huerta, que será inducido para ser presidente sustituto, y el único presidente que le tenemos conocidas sus talentos no son en la política, sino en la música y en la ópera, y que se retiró fundando una escuela de música y de canto, precisamente. Adolfo sonorense, obviamente, y don Plutarco Elías Calles, que es el padre de la patria revolucionaria, convertida en partido político, cuyas exequias y funerales pronto habrán de celebrarse, ¿verdad? Porque ya no quedó nada de esos ideales. Pero ¿cuál era la bronca? Como tú dices, Luis Alberto, ¿por qué es la palabra? Era una bronca. Que los generales surgidos de la revolución, no todos eran de carrera militar, querían balcanizar el país, o sea, su territorio, de San Isidro Fabela, mí denme Estado de México, otros denme Durango, otros denme Veracruz, otros denme Puebla, como el Maximino Ávila Camacho, bueno, hace años después, pero había esos liderazgos regionales que si no querían la grande, pues querían de perdido consolidar eso. Entonces, al pobre don Venustiano se le hizo bolas el engrudo. Le pasó igual que a Madero, no pudo tener la prensa tan maiciadita como quisiera. Sus propias gentes también se le empezaron a echar un poquito atrás. Ya había logrado la legitimidad internacional por conducto de nuestros vecinos del tío Sam y demás. Pero todavía vamos a ser sinceros, no era un país enteramente pacificado. Se estaban construyendo las primeras instituciones, pero había muchos pasivos pendientes. Entonces Obregón en una pre-campaña se abierta, empieza a lanzarse. Carranza postula Bonillas, pues que nadie da un quinto por él. Tenía otro grupo de notables a su alrededor, como estamos hablando de precisamente Luis Cabrera, que escribía a través de un seudónimo y que él se autodescartó, pero no se hagan, es un gallo tapado así de ahí del presidente en funciones, y la gente no se tragaba ese anzuelo. Sí era un México todavía muy dolido, todavía una depresión económica y social por los tantos años de lucha, y todas se extrañan que por qué México no quiso entrar a la Primera Guerra Mundial. No, pues venimos acá de una reconstrucción y meternos un lío, pues ¿para qué moverle? Entonces es ese contexto, esos tremendos años 20, y sobre todo los propios generales, precisamente como Pablo González y otros, empiezan a hacer ataques de guerra, de guerrillas en Ciudad de México y puntos importantes del país. Y es cuando precisamente en esa cruzada, como si fuera el Cid Campeador, Carranza, Venustiano Carranza de la Garza, decide trasladar los poderes a Veracruz. Esto se ve ilustrado en aquella célebre telenovela Senda de Gloria, que eran varios convoys de ferrocarril, que el destino era Veracruz. Allá, según esto, tenía su gente fuerte. Su yerno Cándido Aguilar, que iba a blindarlo, y nunca llegó el yerno, nunca, y al final de cuentas, pues cayeron, como ya sabemos, en la tragedia de Tlaxcalantongo, orquestada seguramente por Pablo González y muchos de esos caciques que empezaron a salir por ahí, pero pues era la avanzada armada de la campaña política de Álvaro Obregón. Entonces, pues aquí dejo mi intervención, porque creo que muchos también se puede abordar desde otro punto de vista. No sé qué datos tengas, Ignacio. Carlos, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, solamente creo que aquí es ya una antesala de lo que ocurriría después en la cuestión de ejercer el poder desde donde no está, digamos, depositado formalmente, pero lo que pasó una década después en el Maximato. Lo que se atribuía a Carranza, prácticamente por lo que se dio todo este movimiento de Agua Prieta, fue el hecho de haberse querido, dicen por ahí, perpetuar el poder a través de Bonillas. Como tú comentabas, Bonillas no pintaba nada. Ciertamente era un intelectual, fue embajador de México en Washington y tenía una carrera política siempre del lado de Carranza, siempre apoyado por él.
quienes estaban en el contexto político decían, se va a poner bonilla, se va a respetar el pacto federal en cuanto a la no reelección, pero esta es una reelección de facto. Que sabemos sabemos que eso es lo que ha ocurrido a partir de que se ha respetado la no reelección. Grupos de poder se han encargado de ejercerlo mediante la aparente alternancia en el poder, ¿sí? Entonces, ojalá, es lo que comentamos en el programa anterior, ojalá que eso no sea lo que esté pasando ahorita, que es lo que muchos tememos, ¿no? Que el poder esté siendo formalmente ejercido por quien está sentado en la silla presidencial, pero que quien manda no figure en los actos públicos, pero sí figure en los grupos de poder. Ya ha pasado, eso creo que es un factor determinante de cómo terminó Carranza, el amor por el poder. Después de todo, creo que no sé si tanto sea el amor por el poder o también la conciencia de que en un periodo tan corto, en ese momento eran 4 años, ahorita son 6, pues no se pueden realmente obtener cambios sustanciales en un país. Simplemente, en la vida de una persona, en un periodo de 6 años, pues, alguien termina una carrera universitaria y ya, ni siquiera carrera universitaria y posgrado. Entonces, ahora imagínate qué haces con un país de más de 100 millones de personas y tú tienes, o si requiere un verdadero cambio de fondo, pues no basta. Entonces, quizá también sería cuestión de, en un acto de honestidad, ver si realmente 6 años son suficientes para consolidar un proyecto político o si lo único que se provoca es que nada se complete, queden puros proyectos incompletos y que seamos una pedacería de los ejercicios del poder. Entonces, la historia de Carranza es el primer antecedente que se tiene del fenómeno del ejercicio del poder o de la pretensión de ejercicio del poder por conducto de otras personas. Muy interesante también el manejo mediático que se dio, lo comentaba el doctor Luis Alberto antes de entrar al aire, sobre la muerte de Carranza para intentar hacer control de daños en la cuestión de la imagen pública de quienes habían hecho ejecutar esa orden, que muchos años, y eso sinceramente yo lo desconocía, que muchos años había manejado la hipótesis del suicidio, doctor. Sí, la situación es la siguiente. Una vez levantados en armas, el triunvirato de Sonora, Obregón, Calles y de la Huerta, empezó el movimiento en todo el país, como decía Carlos hace un momento, los levantamientos armados, porque los generales tenían interés en que se pudieran ocupar, si no la presidencia, sí la gubernatura del estado. Era una efervescencia política militarizada, Luis Alberto. ¿Sí? Vamos a decirlo así con sus letras. Así es. Y se le salió del poder a Venustiano Carranza. Pero es que nunca tuvo el poder. Carranza se equivocó al decir que afuera los militares. En un momento en que los militares eran los únicos que estaban dominando el país. No había civiles. Los pocos civiles que podíamos encontrar iban a estar muy ligados al poder militar. ¿Sí? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El levantamiento armado es general en todo el país y, como dijo ahorita Nacho, Carranza se sale de la Ciudad de México con destino a Veracruz. Confiaba en que el general que estaba en Veracruz lo iba a apoyar, lo iba a defender. Lo iba a cobijar. Pero en el camino, que además sufre muchos ataques durante el camino, se entera de que Vidal Sánchez, que era el militar que estaba en Veracruz, ya se hizo del lado de Obregón. Entonces no le queda más remedio que parar el camino de Carranza, ya no va a Veracruz, ya no sabe qué hacer. Entonces abandona los trenes, deja a los cadetes que lo iban acompañando en libertad, váyanse, y con un grupo reducido de personas se interna en la sierra, si no me equivoco. De Puebla. Es la oriental, si no me equivoco. Sí. Sierra Madre Oriental, sí. Que es un tramo hermosísimo entre Puebla y Veracruz, así por su... Así es. Pero imagínense 1920, no tener las carreteras que tenemos ahorita ni nada, era paso de mula y a salto de mata por cada salteador, así precisamente a los obregonistas, sí. O en este caso a Pablo González, que también quería lo suyo. Entonces, pues es una emboscada en la que cae. Pero no es emboscada. Llega a un pequeño poblado que jamás hubiera pasado a la historia si no fue por los hechos que están ahí. Así Pequeñísimo poblado en la frontera de Puebla-Veracruz.
que es Tlaxcalantongo. Así es. Y acá mi querido hermano Nacho, que viene casi recién desempaquetado del Museo Carranza en Cuatro Ciénegas, que nos recomienda ampliamente visitarlo porque se ilustra un poquito más, pues nos puedes dar un poquito más de detalles, Nacho. ¿Okay? Claro, pues es que la verdad es que Coahuila es cuna del movimiento revolucionario desde muchos frentes, desde el aspecto ideológico y también desde la perspectiva armada. Son grandes hombres que hicieron mucho por el país y pues tenemos aquí a 2 horas la casa donde nace Venustiano Carranza. Recomiendo muchísimo el recorrido, está ya a media cuadra de la plaza principal y hacen recorridos cada media hora, muy amenos, muy ilustrativos, llenos de historia, vale la pena ir para allá. Magnífico. Sí, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando de ese hecho histórico tan discutido en su momento del asesinato de Venustiano Carranza. Vamos a hacer una pausa. Y hasta el mismo coronel la respeta. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando acerca de este que sería el 4º programa de la serie Los Gobernantes de México. Y bueno, con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, dialogantes de este programa. Y estamos platicando de que cuando Carranza abandona las vías normales de comunicación, como decía Carlos hace un momento, no había caminos normales, era casi caminos para mulas, llega a ese pequeñísimo pueblo de Tlaxcalantongo. El que narra con detalle, porque lo vivió directamente, fue Francisco L. Urquizo, en su libro, que podríamos decir es una narrativa exacta, al asesinato de Carranza. Ya tenían varios días, estamos hablando del día 19 a 20 de mayo. Desde el día 5 de mayo ellos habían salido de la Ciudad de México y habían abandonado los trenes casi inmediatamente y andaban arriba en la sierra, hambre, frío, cansancio, y en ese momento los alcanza un militar que se les une y le jura lealtad a Carranza, que es Rodolfo Herrero. Y él venía fresco, teóricamente. Y entonces les dice que él se va a encargar de hacer la guardia de la noche. Y allí en ese pueblito, Tlaxcalantongo, en la única choza más o menos decente, se acuesta Carranza. Y en la madrugada, declara Urquizo, se escuchan gritos de muera Carranza, viva Obregón, disparos y todo el mundo corre, salta, huyen. Y cuando ya amanece, que ya van, está el cuerpo de Carranza tirado dentro de la choza y pues tiene una serie de disparos. Nos decía Nacho hace un momento que el que acaba de estar allá, que le dijeron de que el famoso traje que usó Carranza esa noche está en el museo. El Museo Casa de Carranza en Ciudad de México. Lo tenían en Cuatro Ciénegas y comentaron que cada vez les han retirado más objetos para exhibirlos en Ciudad de México. Creo que es una decisión acertada, ¿no? Porque es un héroe de la nación, después de todo es un personaje histórico y creo que tiene mucha más proyección en Ciudad de México que en su lugar natal, y en su lugar natal pues sí queda lo básico. Acaban de hacer unos donativos sobre unas fotografías que tomó un estadounidense, fotografías inéditas de Carranza, de las milicias revolucionarias, del periodo revolucionario. Eran 130 y tantas fotografías y están exhibidas en los muros. Un lugar muy interesante, pero a mí me llamó la atención y la cuestión del suicidio salió a colación porque les comenté antes de entrar al aire que se habían llevado a Ciudad de México el traje baleado de Carranza. Y es cuando me dice el doctor, dice, pero pues entonces no, que se había suicidado, como que está baleado. Y efectivamente se manejó la versión oficial del suicidio, a pesar de que un médico anónimo dijo que una ametralladora lo que ocasionó esas balas, e incluso también se ha llegado a poner en tela de juicio a los acompañantes de él, si fueron cobardes, si fueron traidores, porque descansaban en la misma choza, los tiros provenían de afuera y ninguno otro resultó herido. Refieren que algunos salieron huyendo en paños menores. En final lo dejaron solo al pobre Carranza. Fue un asesinato. A estas alturas ya podemos decir que no se trató de un suicidio. Y pues bueno, como en todo, la historia nos enseña
que las primeras versiones o las versiones oficiales siempre se necesitan poner en tela de juicio por muy buenas razones. No, y es que Carlos también dijo que los medios estaban maiciados. Qué raro. Y por supuesto no hubo ninguna investigación ni carpeta judicial, mucho menos. O sea, pues No, y lo más interesante es que si fue suicidio, qué mala puntería tenía Carranza. Primero, suicidarse con un Mauser, porque las balas que le encontraron eran de Mauser. Y segundo, darse un chorro de tiros antes de Gracia. Pero el detalle no tenía tiro en la cabeza. Refieren que no tenía puros en el cuerpo. No, en el cuerpo, sí. Exacto. Sí. Pero sí tenía un balazo en el corazón. Sí. Y aquí el detalle está en que cuando se conoce que Carranza ha fallecido, que eso era el 21 de mayo de 1920, en la Ciudad de México, pues no hay presidente. Vamos aclarando una cosa: Carranza ha sido el único presidente en funciones de México que ha sido asesinado. Así es. Porque Madero ya había renunciado. Juárez muere, pero muere de angina de pecho. ¿Sí? Vicente Guerrero también ya había renunciado. Entonces, se reúne el Congreso Nacional y decide que quede en su lugar Adolfo de la Huerta. Interino. Por eso dije que paradójicamente Carranza no quería a un militar en el poder, sino a un civil. Adolfo de la Huerta era civil y, como acaba de decirnos Carlos hace un momento, era amante de la música. Así es, doctor. Y luego le toca una transición de menos de medio año, precisamente, les digo, en esa hermosa novela escrita por Fausto Cerón, y en paz descanse Miguel Sabido, que tuve el honor de conocerlo hace muchos años allá en Celaya junto con Octavio Campo. Hablaban, dejar entrever que el personaje precisamente de Adolfo de la Huerta dijo: ay, pues es que es muy poco, pues 6 meses, cuando no puedo jugarla porque más que interino fue sustituto, así, porque eran los últimos meses del poder. Obregón obviamente andaba en plena campaña, así, con una aplanadora porque arrasó en todo. Entonces fue un presidente transicional. Llega Obregón, porque hay que hablar de los demás presidentes, así aunque sea rapidísimamente. ¿Qué sienta ahora Obregón? Los antecedentes de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Le da mucho revuelo a eso. Pone un gran intelectual que hay que decir su nombre de pie, que es nada más don José Vasconcelos. Y Vasconcelos se trae el modelo, que ya lo dijimos alguna vez, de Europa, que traen los lasallistas, de la educación ya escolarizada, los grados escolares. Inicia la carrera magisterial. Es una cuestión muy visionaria. Es más, crea la secundaria. No existía la secundaria. Se los digo porque un maestro que yo tuve me contó esa historia, uno que fue alumno de don Francisco González de la Vega. Principios del siglo XX, para que vean lo importante de esta reforma educativa. Salías de primaria, ¿qué te gusta? 12, 13 años, te ibas al bachillerato de 3. Salías de 16 a la carrera de 5 años, te salías de 20, 21 años, a veces hasta menos. No había la educación media como lo que nos hacemos ahorita. Entonces se instala eso, empieza el fomento a la lectura, precisamente gracias a José Vasconcelos. Le coqueteó un ratitito, creo que después se va a la UNAM o algo así, y ya más adelante quería ser presidencial. Pero ¿qué es lo importante? Antes, él había sido ya rector de la Universidad de México de la UNAM, en 1920. Sí, es cierto, perdón, corrijo. Ajá. Entonces, ahí es donde después empezaría a fraguarse este triunvirato de los sonorenses, que es él y Calles, y obviamente de la Huerta. O sea, como que ya traen ese plan de esa camarilla de hacer de esa lucha por el poder y aplacar al resto de los generales. Pero sí trae un proyecto de Estado Álvaro Obregón, es decir, él busca pacificar, busca alianzas entre los políticos, los militares. También obviamente busca la aprobación de Estados Unidos, suscribe los tratados de Bucareli, que se pudieran ver también como un cierto compromiso a la soberanía nacional. Pero después de todo, como bien lo habías comentado, o sea, un país que tiene como vecino al más poderoso del mundo, pues mal haría el gobernante si no busca el reconocimiento. Si no busca llevar la fiesta en paz. Ahora, exacto, otro detalle de Obregón, Perdóname nomás, antes de ese detalle, quiero hacer un comentario que va a ser importante en los próximos minutos. El poco tiempo que duró Adolfo de la Huerta, su triunfo mayor fue haber pacificado a Villa, haber terminado con la división del norte, haber llegado a un arreglo, entregarle la famosa hacienda de Canutillo. ¿Y por qué es importante? Porque Villa le va a vivir eternamente agradecido a Don Fito, como le decía. Y en su momento... Hablaba Villa de él con mucho respeto. Y luego lo convence, doctor, a un guerrero como Villa. Ya estaba muy acabado. Ya estaba cansado. Sí. De hecho, le ofrece cosas muy positivas, muy bien. Y con eso se logra la pacificación absoluta del país. Ya había sido asesinado Zapata,
el único que quedaba era Villa, de hecho, deponen las armas aquí cerquita en Tlahualilo, precisamente, históricamente en Tlahualilo, y estaba muy tranquilo. Entonces, es el gran mérito que tiene don Adolfo. Así es. Claro, igual muchos talentos ahí, pero estamos hablando de eso, y sobre todo durante Obregón. Pero en Obregón hay que ponerlo interesante, empiezan a suscitarte también los conflictos endosados más adelante, y que alguien le echaría gasolina al fuego. Me refiero a la guerra cristera. Ya empezaban la iglesia también como ente de poder a buscar sus posiciones y demás, y un resentimiento de un paisano de él, que era nada menos que don Plutarco Elías Calles. Precisamente Plutarco, para hablar un poquito de él, de hecho ese no era su apellido. Solo un dato curioso también, Álvaro Obregón fue el primer presidente que tomó posesión el 1 de diciembre, algo que va a cambiar a partir de este sexenio, pero fue el primero, y de ahí en más todos, y ahora ya nada más Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Así es, como dato estadístico. Así bueno. Inicia la corriente del muralismo también. Así es. Impulsa a Siqueiros, a Orozco, a Diego Rivera. O sea, empiezan las primeras, o sea, empieza a culturizar el país, pero también empiezan todo ese tipo de situaciones. Todavía no había, más adelante conoceremos lo que es el abuelito del PRI, que es el Partido Nacional Revolucionario, que es la revolución convertida en política, pero más adelante. Carlos, creo que hablar de los gobernantes mexicanos de 1920 para acá, incluso los que formaron las bases de lo que fue el PNR y luego el Partido Revolucionario y luego el PRI, también nos va a enseñar que hicieron cosas positivas. Por supuesto. Porque lamentablemente por todo lo que ocurrió a finales del siglo XX, principios del siglo XXI y lo que ocurre actualmente, uno ve PRI y dice, pues todo está mal, ¿no? Complicidad, mega deuda inexplicable, obras acá, fantasmas. Pero es que la ideología, Nacho, hay que decirlo, escuchas con todo respeto a mis amigos priistas, se lo dice un expriista, porque yo fui convencido, los postulados de la justicia. ¿Quién hizo tanto daño? Ay, no te lo digo, pero ya sabes, la gente puede, los que siguen atrás mano con sus triunviratos. Bueno, me refiero al sentido, es que los principios de la justicia social, campesina, laboral. Álvaro Obregón hizo reparto agrario, es decir, estamos hablando de gobernantes. Pero después llegó Tata Cárdenas y ese sí, yo cortó la planadora. Pero digamos que ya, o sea, sí se abocaron a intentar concretar el ideario de la revolución de alguna manera, de culturizar las masas, programas de alfabetización, tener a tu lado un hombre del tamaño de Vasconcelos, darle el cargo de secretario de Educación Pública para que haga lo que mejor sabe hacer, pasa la historia como un gran educador, como un gran intelectual. Si le dieron esa al lado de Justo Sierra y al lado de Torres Bodet, o sea, porque quería hacer las cosas bien, es decir, no fue incompetente. Es lo que te digo, voluntad política de hacer las cosas bien. Pero sí las tenían. Entonces me refiero, pues no estoy diciendo que todo ha sido necesariamente malo, ¿verdad? Pero también el propio Obregón llegó a reconocer que si es un cañonazo de 50,000 pesos, no cualquiera lo resiste. Como ahora, una embajada o un consulado, pues tampoco nadie lo resiste, una senaduría, ¿verdad? Pero bueno. Oye, Carlos, pero fíjate, es interesante el tema que trataste. No, ahora regala notarías. Y magistraturas para gente sin perfil, magistraturas para losers electorales, pero bueno, mencionabas a Vasconcelos, mencionabas la educación. Hay dos factores aquí trascendentes. Vasconcelos actuó en dos campos, tanto en el campo alto, por llamarle así, de mucha educación, como en lo que fueron los maestros rurales. Con él empieza la avanzada de las escuelas rurales. Las escuelas rurales. Y curiosamente, dijiste la iglesia, los sacerdotes perseguían a los maestros rurales, los decían los famosos desorejados, porque les cortaban las orejas en los pueblos por órdenes de los sacerdotes. Porque iban a es parte del oscurantismo eclesiástico que así Y la parte que interesante de Vasconcelos es cuando él estando primero en la Secretaría y después ya cuando él entra a la UNAM como UNAM, o sea como Universidad Autónoma que logra la autonomía, va a editar los clásicos, de los que me precio tener varios ejemplares diferentes de unas obras donde estaban la Eneida, la Ilíada, la Odisea. Pero Vasconcelos, como parte del obregonato y del callismo, porque también continúa dejó bases para crear lo que es, porque se verá más adelante como es el Colegio de México, como lo que es el Fondo de Cultura Económica. O sea, hubo bases de instituciones que fomentaban la cultura, más allá también, porque también tuvo sus inquietudes políticas, ¿verdad? Entonces era un animal político. ¿Cuántas generaciones tenemos que encontrarnos para que surja un nuevo Vasconcelos, la verdad? Entonces, y fueron coprotagonistas precisamente con estos personajes. Entonces, así las cosas,
creo que hay que darle su justa medida al manco de Celaya, que la ganó, porque él le gana a Villa, y lo único que perdió pues fue la mano, ¿verdad? Pero sí, la encontró. la encontró, sí, pues aventaron un saco de... No, sí, la encontró, aventaron una bolsa de 50 pesos oro, y órale, aquí está, ¿verdad? Entonces, y sobre todo las bases de lo que le decía, lo que fue el PRI, con el debido respeto a mis excompañeros priistas. Todavía no había el sector, como dice, antes de empezar el programa, todavía, gracias, tú no escuchaste, Nacho, estamos en la antesala de este estudio alterno, había el sector campesino, lo que hoy conocemos como la CNC, la CROM, que también tiene otro personaje, Luis N. Morones, la CTM, pero no había todavía la CNOP, era el sector militar, Claro, obviamente pues no había ningún sector empresarial, pero bueno, estamos hablando de estas situaciones, de Obregón a calles Obregón. No sé qué más apuntamientos tengas por ahí, Luis Alberto. Mira, rápidamente, nada más que no sé quién de ustedes nos dijo, que creo que tú, que a De la Huerta se le había hecho muy poquito, 6 meses. Y quiso meterse otra vez en el famoso año de 1923, el fatídico año. Todavía seguimos con el sistema de 4 años. Sí. Y Calles dice, oye, ¿sabes qué, Obregón? No puede haber reelección, yo sigo. Y dice... ¿Y no hay problema? Está bien, no hay problema. Pero dice De la Huerta, no, pero 6 meses no es nada. Así es de que yo quiero... Oye, Luis, pero hay que hacer otro apunte. En aquel tiempo no tenía ese candado la Constitución de que decía que el presidente ha sido sustituto y demás no pueda ser reelecto o algo así. Era un juego de palabras, y por eso De la Huerta dijo, no, yo de aquí me cuelgo. Claro. Como vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema de las elecciones de 1924. Ay, 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 mi querido capitán. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, los presidentes de México a partir de la Constitución de 1917, con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, como dialogantes, y un servidor, Luis Alberto Vázquez. Y bueno, decíamos que llega el fatídico año de 1923, el año siguiente son elecciones, Calles la quiere, De la Huerta también la quiere, Obregón es el presidente y pues va a tomar la decisión. Pero cuando se decide que sea Calles el sucesor, De la Huerta se levanta en armas. ¿Es la historia del dedazo entonces, desde allá? Sí. Ok. Sí. Y a una sola mano, aclaramos. A una sola mano. Y entonces viene una serie de conflictos. Viene lo que se llama la Revolución de la Huertista, en la cual muere un gran héroe que fue Rafael Buelna, de Sinaloa. Y aquí también aparece Francisco Villa. Hace rato comentaba que Villa estaba muy agradecido con Don Fito, con Adolfo de la Huerta. Villa estaba muy tranquilo en su hacienda de Canutillo. Él decía que se dedicaba a bautizar chiquillos porque aparte de los que tenía, muchas personas le pedían que fuera compadre de ellos. Y Villa es prácticamente forzado por un periodista a declarar que él estaría del lado de Adolfo de la Huerta. Le saca la declaración así con tirabuzón, en una arte así de un envolvimiento, de saber manejar sus vanidades del general en retiro, como un ícono de la revolución. Oiga, y dice palabras menos, pues no me parece mal pues que esté Don Fito, porque así se expresaba él con mucho respeto. Y el titular del periódico, Villa con De la Huerta, que nunca lo dijo así textualmente, entonces ahí lo dejó en un entredicho pues bastante comprometedor, que a Don Fito, a Don Álvaro y obviamente a Don Plutarco pues le cayó como balde de agua fría, pues supuestamente ya estaba silenciado, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia la matanza de Villa en Parral. En Parral. No es cierto que eran esposos ofendidos y demás, ya desde cuando Villa había dejado todos esos detalles, pero era cuestión política. Y viene la elección de Plutarco Elías Calles. El carro de Villa lo tienen en Chihuahua capital, ¿verdad? En que lo asesinan.
Sí, aunque la casa de museo donde está... ¿En Parral? Está en Parral, sí. Ahora bien, aquí hay que mencionar el detalle de que Calles va a ser un gobierno propio. Calles no se va a dejar manejar por nadie y Calles va a realizar lo que él considera que es lo más adecuado. Ya en este preciso momento el conflicto religioso estaba en todo su apogeo. Bien, podemos ver que de nuevo entra en un contexto pues con bastante inestabilidad, porque toma el poder, pero luego tiene que triunfar en la rebelión de Adolfo de la Huerta, no están contentos y ciertamente Calles es un hombre fuerte, intenta hacer una reconstrucción política dando fin a las pugnas entre los caudillos de la Revolución Mexicana, y para procurar la estabilidad del poder adquisitivo, él crea la Comisión, también la Comisión Nacional de Caminos para construir carreteras y la Comisión Nacional de Irrigación para la construcción de presas. Se preocupa, claro, por el tema agrario, pero también desde la vertiente de la infraestructura, que exista agua suficiente para que todos los campesinos a los que se les dieron tierras, a los que se les proyectaba dar tierras, pues tengan acceso a agua para hacer sus sembradíos. Aparte, crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola, 9 bancos regionales que otorgan financiamientos a sectores rurales y un nuevo reparto agrario, lo mismo que Álvaro Obregón, dando materialidad a y sienta las bases del Banco de México también. Así y es. Designa a un personaje completamente opuesto a él, porque él era anticlerical, antirreligioso, y este era muy recto, muy iniciativa privada, académico de la generación de los 7 sabios. Me refiero al originario de Batopilas, Chihuahua, don Manuel Gómez Morín, precisamente. Sí, conviven así, claro, todavía no existía ni el PAN, ni el PRI, ni mucho menos la fusión que es el PRIAN, ¿verdad? Pero pues ya estaba en ciernes con Plutarco Elías Calles totalmente. Y en 1926 se expide precisamente lo que se conoce como la Ley Calles, que es la que limita el número de sacerdotes, cierra iglesias y afecta de esta manera los intereses de la Iglesia Católica, y ya se desarrolla ahora sí un conflicto armado, lo que conocemos como la Guerra Cristera, Carlos. Así es, Nacho. Entonces ese conflicto por una serie de complejos que traía personales Calles, porque él era hijo natural, no reconocía. Acuérdense que bajo ese contexto histórico, el que nacía fuera de la iglesia o fuera de una unión legítima de matrimonio no era bien visto. Entonces ya desde ahí venía arrastrando esa serie de complejos, se dicen infancia en destino, ¿verdad? Entonces pues aprovechó para buscar lo del Estado laico, llevándolo hasta al extremo sus últimas consecuencias. Y también la iglesia, hay que decirlo, con el debido respeto, también hizo una manipulación mediática y demás, porque a quien mandaba era nada más eran clérigos contra militares, entonces con una guerra de guerrillas. Acá La Laguna no fue testigo de esto, todo eso se concentró en el Bajío, como en León, como en Querétaro, como en Jalisco, como en Michoacán, y parte de Ciudad de México, y creo que un cachito de Puebla, pero realmente una rebelión más centralista y una guerra religiosa, en el principal mártir, pues ahora ya es hasta santo, me refiero, hacen falta más jesuitas como el Miguel Agustín Pro Juárez, originario de por acá de Zacatecas, si no mal no recuerdo, el padre Pro, que murió diciendo viva Cristo Rey. Entonces, pero así, muchos brotes por todos lados, y esa guerra cristera se viene pacificando, como hablaremos en programas más adelante, durante el cardenismo, porque todo lo demás, la línea seguía una línea dura y demás, y otro tipo de cuestiones, precisamente. Y aquí el punto es que, lo comentamos en su momento cuando hablamos de la guerra de reforma sobre las bases del México de mediados del siglo XIX, que el catolicismo era realmente, estaba enraizado, y que si se hubiera hecho una encuesta, pues hubieran ganado la vertiente conservadora. Y con lo que no contaba Plutarco Elías Calles en el momento de hacer estas reformas, era con que la fe era tanta, y la creencia era tanta, que no había un levantamiento armado. Eso desde luego que no estaba en el proyecto. Pero ¿por qué tanto, por qué tanta reacción? Aparte de reducir el número de sacerdotes, se restringía la realización de cultos religiosos y también se restringían las libertades de los creyentes. Se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la iglesia. Es decir, si era un golpe fuerte para los templos y los monasterios y los seminarios eran propiedad de la nación. Entonces,
y el Estado soy, ay, perdón, ese es Luis XIV, pero más o menos una similitud inequiparable así, que también costó mucha sangre a los mexicanos, muchas también rebeliones, y también todo porque la lucha por el poder. Hay una versión muy interesante. Este movimiento que se conoce generalmente como la Guerra Cristera, que el gobierno por muchos años lo llamó el conflicto religioso, tuvo como característica, según algunos investigadores serios, profundos, el que el pueblo, los ejidatarios, los campesinos, a pesar de algunos repartos agrarios, no se les había entregado realmente la tierra por la que habían luchado. Estamos hablando ya de que la Constitución tenía casi 10 años de estar vigente y aún el artículo 27 no se llevaba a cabo de manera efectiva. Sí, doctor, ya hasta había un incipiente código agrario antes de que fuera ley agraria, ley de reforma agraria, y ahora por lo que nos quedó, que es una trasquilada pero no había un procedimiento, vamos a decir, más a detalle, que da más a discrecional del Ejecutivo, de gobernadores, pero el espíritu de Zapata, que es la tierra es de quien la trabaja, no se va llevado a un 100%, hay que ser sinceros y objetivos en ese aspecto. Y es un poquito de respuesta a la pregunta que hacía hace un momento Nacho, en el sentido de ¿por qué se levantó tanta gente? ¿Por qué hubo esa respuesta tan grande de parte de los cristeros? Pues porque también estaba el problema agrario que todavía estaba vigente. Y esa situación va a permear sobre la sucesión presidencial que va a llegar un año más tarde, ya hacia 1927, porque acuérdense que hay un detalle aquí. Este va a ser el último cuatrienio. Hay una reforma constitucional que establece que el siguiente periodo ya va a ser sexenio, es decir, va a ser de 1928 a 1934. ¿Y qué pasa con calles en ese inter de 1928 a 1934? Bueno, aquí todavía antes de eso hay que mencionar un aspecto interesante. Hacia noviembre de 1927, es decir, el año anterior a las elecciones, en todos los medios de comunicación del país aparece una carta abierta al pueblo donde palabras más, palabras menos dice: desde que nací decidí dedicar mi vida al servicio de México. Luego me metí en la revolución, fui divisionario y luché por el bien de México, estuve en la Constitución del 17 y luego yo presté el servicio como presidente de la República. Está claro en la Constitución, y aquí me voy a referir a lo que dijo hace un momento Carlos. Está claro en la Constitución que el presidente de la República no puede reelegirse, y estoy totalmente de acuerdo con ello. El presidente no debe reelegirse, pero no es el caso del ciudadano que, habiendo sido presidente de la República, dejó de serlo. Provisional. Dejó de serlo y ya no lo es. Por lo tanto, a quien está prohibido reelegirse es a Plutarco Elías Calles, que es el presidente de la República. Esa laguna jurídica la supieron acomodar ahí para meternos. Pero yo, que fui presidente y ya no soy, desde este momento lanzo mi candidatura. Es muy interesante. Álvaro Obregón. O sea, queda habilitado constitucionalmente. Oye, pero esto para los juristas yo creo que es un caso fácil de interpretación teleológica, ¿no? No, realmente, interpretación teleológica. No, teleológica para dar una solución correcta. ¿Por qué? Porque si se hizo la guerra revolucionaria con el estandarte de sufragio efectivo, no reelección, es que la prohibición de reelección de presidente de la República es evitar la perpetuación en el poder de una sola persona. Y debe ser total. La reiteración. Entonces, la ley no puede prever todos los supuestos, porque si no los códigos, si de por sí ya estamos nosotros, pero hasta el copete de reformas constitucionales, ahora imaginemos que tuviera que precisar todos los supuestos. Yo creo que este aspecto era un caso fácil de interpretación jurídica y aplicando para los radioescuchas que no son. Y que resolviera la Corte. ¿Cuál fue el fin de la modificación que se hizo al texto constitucional prohibiendo la reelección del presidente de la República? Que el que ya lo fue no vuelva a hacer. Eso es sencillo, pero obviamente, como en todo, una cosa es lo que digan los juristas bajo una solución correcta, de acuerdo a los métodos interpretativos que deben ser, y otra cosa, lo que diga quien tiene poder.
Definitivamente. Y entonces viene la candidatura de Álvaro Obregón a la presidencia de la República. ¿Y cómo se solucionaban antes las cosas? Y a intermedio de ello, como antes de que se diera la definitiva candidatura, hubo algunas personas que intentaron ser presidentes de la República porque creían en la no reelección. Y en particular me refiero a Francisco Serrano y a... se me está yendo el nombre, pero bueno, ahorita me acuerdo, que hicieron o creyeron que eran posibles candidatos a la presidencia de la República. Y eso es en respuesta a la pregunta que acaba de hacer Nacho respecto de cómo se solucionaban los problemas. ¿Cómo se solucionaban? Pues como se solucionó el caso de Francisco Serrano, que fue asesinándolo. O como dice el padrino, le hizo una oferta que no podía rechazar, ¿verdad? Sí. A punta de pistola. Y estas personas, Arnulfo R. Gómez, era el otro candidato que también fue primero encarcelado y luego asesinado, porque ambos soñaban con la presidencia de la República, creían en la no reelección del presidente, y bueno, pues llegamos al año de 1928, junio de 1928. Muy interesante, doctor, que realmente, acabamos de abordar el tema de la guerra cristera, y ¿quién es quien asesina a Álvaro Obregón? José de León Toral, un fanático religioso, precisamente, porque veía en Álvaro Obregón un enemigo, porque estimaba que él era la perpetuación de esta ideología radical de limitación a la libertad de creencias. Así es, Álvaro Obregón es asesinado en el restaurante La Bonilla. Una vez que ya fue reelecto, que quede claro, la reelección se llevó a cabo. Así es. Álvaro Obregón era presidente reelecto. No en funciones. No había tomado posesión. Entonces, aprovecha, José León Toral llega a pedirle un autógrafo cándidamente y saca la pistola y se la vacía ahí. 6 balazos. 6 balazos. Y ahí la leyenda que le dio la cartilla que dijeron, cállese y pórtese bien. Bueno, no, precisamente para pasar a eso hay que decir que el sustituto fue Emilio Portes Gil, nombrado por Calles. Tamaulipeco, era gobernador de Tamaulipas, renunció para irse a la Secretaría de Gobernación y el Congreso nombró a Emilio Portes Gil. Y entonces la pregunta, cuando la gente decía, ¿quién mató a Obregón? Cállese y Portes Gil, así es, entonces. Y pórtese bien. Y pórtese bien. Y pórtese bien. Bueno, pues terminamos nuestro programa de hoy. A mis compañeros aquí dialogantes, Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Gracias, doctor, gracias, Carlos, gracias al auditorio, que sigan teniendo un excelente sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa. Doctor Luis Alberto, muchas gracias. Nacho, lo escuchas, listos para la próxima que viene, muy interesante. Sí, viene todo lo del Maximato. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 29 de junio. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. ¡Ay, mi querido capitán! GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.